Bueno, entonces como última tarea de este módulo de cirugía cardiovascular 1, vamos a hablar de lo que es el destete del circuito de bypass cardiopulmonar. Entonces tenemos un checklist que debemos verificar que el paciente cumpla antes de realizar el destete, como por ejemplo que el paciente esté en condiciones de normotermia, que ciertas condiciones metabólicas se den como el hematocrito mayor al 25%, potasio dentro de límites normales, pH mayor a 7.3, glicemia de 6 a 9 milimol por litro, del cirujano, que se puede realizar el despinzamiento aórtico, que se realice un diagramiento de las cavidades cardíacas y si es necesario pues desfibrilar. Otras cosas que debemos verificar antes, que se esté ventilando nuevamente los pulmones, que el paciente tenga una frecuencia cardíaca espontánea arriba de 70 latidos por minuto o en el caso de que no lo pueda tener, colocar un marcapasos a esta frecuencia y con el eco transesofágico, aun cuando el paciente está en un bypass cardiopulmonar parcial, buscar defectos estructurales o buscar defectos funcionales, ya que a veces pueden necesitar correcciones o pueden dificultar entonces el destete. Entonces, nos vamos al paso número 1, que es verificar que cumplamos los objetivos hemodinámicos. Estos cuales van a ser frecuencia de 70 a 100, que la precarga sea adecuada y tener media entre 70 a 90 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa si estamos por debajo o por arriba de estos objetivos? Entonces, si tenemos una frecuencia por debajo de 70, debemos colocar el marcapasos. Y ya de rescate tenemos medicamentos como la atropina o la isoprenalina. Si la precarga no es adecuada, que esto usualmente va a ir mucho de la mano de la presión arterial media, debemos ver cómo se está realizando este llenado progresivo de nuestras cavidades cardíacas, ya que como se menciona aquí, pues debe ser porcentualmente ir bajando el flujo de bomba para no sobrecargar a estas cavidades que estaban vacías. Si se recopiló sangre en el cell saver o si hay sangre en el reservorio, pues transfundirla, colocar al paciente en posición de tren y como últimas opciones tenemos el uso de los cristaloides o los coloides intravenosos. Ahora, ¿qué pasa si estamos por encima de todos estos objetivos? Si el paciente tiene latidos arriba de 100 o hay algún tipo de arritmia, ver si el paciente necesita algún tipo de cardioversión o amiodarona en embolo, o ver cómo están nuestros electrolitos y si están alterados, pues hacer las correcciones. Si la precarga está elevada, hay que detener ese llenado, colocar un tilt hacia arriba de la cabeza del paciente y incluso a veces ameritamos el uso de diuréticos. Ahora, si la presión arterial media está arriba de 90, entonces debemos utilizar vasodilatadores como nitroglicerina o nitroprusiato. Todo esto para tener estos objetivos y realizar un destete exitoso, donde entonces se pueda remover la cánula arterial y podamos revertir la heparina y realizar el ACT control. Ahora, si aún así no logramos tener un destete, a pesar de que ya optimizamos la precarga y las reparaciones quirúrgicas fueron adecuadas, debemos evaluar si hay algún tipo de disfunción valvular, si el injerto es fallido o si hay algún tipo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, para entonces corregir la causa específica. Como paso número 2, entonces con el eco vamos a evaluar cómo está la función ventricular. ¿Esa función ventricular está alterada o es apropiada? Si es adecuada, entonces sospechamos más que estamos en una situación de un síndrome vasopléjico, por lo cual nuestro paciente necesita soporte con vasopresores, sabiendo que de primera línea tenemos noradrenalina y de rescate el azul de metileno. Si la función ventricular en el eco vemos que está alterada, entonces estamos en una situación de falla ventricular, donde entonces nuestro paciente necesita soporte con inotrópicos, en ocasiones con o sin vasopresores. Debemos ver que la reducción del flujo de bomba sea progresiva para no sobrecargar súbitamente a estas cavidades cardíacas que nos predispone a un mayor riesgo de falla. Y ver que el marcapasos esté adecuadamente colocado o funcional. Si sospechamos que nuestro paciente tiene hipertensión pulmonar o algún tipo de falla derecha, entonces utilizar óxido nítrico inhalado o análogos de prostaciclinas. Todo esto para optimizar la falla ventricular. Ya una vez hayamos hecho las correcciones adecuadas, entonces podemos tener un destete exitoso y remover la cánula arterial y revertir la heparina con protamina. Sin embargo, si aún así no logramos destetar al paciente, a pesar de que optimizamos la precarga y tenemos el soporte farmacológico adecuado, el paciente sigue teniendo la media por debajo de 70, un índice cardíaco bajo, una saturación venosa de oxígeno debajo del 70%, o el lactato aumentado, o sea, estamos en una mala perfusión de este paciente, entonces nos vamos al paso número 3, que es el soporte mecánico circulatorio. Gracias.